vamos a Juan, capítulo 13, que es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para los que no tienen Biblia, bueno, hay algunas en la parte donde está el buzoncito, ahí tenemos algunas que son cortesía de aquí de Calvary. Si alguien no las sabe usar, no se preocupen, pueden seguirnos también por la parte de las pantallas, que puede ser un poco más ágil. Igual, quédate ahí en Juan 13 si lo logras encontrar, y los demás textos que voy dando los puedes visualizar aquí en las pantallas. Y pues bueno, cuando escuchamos la palabra el corazón de Jesús, ¿qué se te viene a la mente, ¿no? Para los que a lo mejor fueron católicos, se imaginan el corazón con fuego, ¿no? Y te puedes imaginar ahí varias cosas. Y a lo mejor a los que no fuimos tan católicos, pues lo escuchas como algo muy romántico, pero no lo entiendes, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, es la revelación del corazón de Jesús, pasando Jesús un tiempo muy especial con sus discípulos. Del capítulo 1 al capítulo 12, que ya estudiamos hace algunos meses y semanas, hemos visto a Jesús teniendo su ministerio de una forma pública. ¿Qué quiere decir? Que ha estado hablándole a la gente en general, y que las enseñanzas que ha dado es de forma masiva y general, pero esta última enseñanza que vimos, el capítulo 12, fue una enseñanza de despedida de lo que venía haciendo con su pueblo Israel. Entonces, ¿qué va a pasar a partir del capítulo 13? Bueno, vamos a ver las últimas 24 horas de Jesús en esta tierra. Sí, en este punto del capítulo 13 hasta el capítulo 17 se estiman aproximadamente 36 horas, pero del 13 al 16 aproximadamente son 24 horas. Y si te das cuenta en tu Biblia, hasta el capítulo 18 es cuando nos va a narrar ya la crucifixión y todo el Vía Crucis, pero del 13 hasta el 17 vamos a ver a Juan narrando, la pluma de Juan y el Espíritu Santo narrándonos verdades importantísimas y de alto valor para los discípulos. Estos mensajes ya no eran para la gente que estaba escuchando el Evangelio, sino esta serie de mensajes es para el discípulo, para la gente que está caminando con Jesús. Entonces, tiene un propósito para aquellos que estamos caminando con Jesús, y vamos a poder descubrir un tesoro impresionante en estos próximos capítulos, del 13 al 17. ¿Qué vamos a descubrir como lo hicieron los discípulos de Jesús? Bueno, vamos a descubrir una cosa: el carácter y los atributos de Jesús. Como te decía, su corazón revelado, su corazón manifiesto. Vamos a comprender, tú y yo, cuál es nuestra identidad en Cristo. Esto era bien importante para los discípulos entenderlo, porque a partir de aquí Dios los está preparando para enviarlos. Y número 3, también vamos a tener clara cuál es nuestra misión en la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no simplemente escuchamos mensajes en nuestra casa y ya? ¿Por qué Dios estableció a un cuerpo como su iglesia? Y como te decía, esta sección del Evangelio se vuelve un diamante que va a deslumbrar tu corazón y mi corazón, y este tesoro inagotable de verdades espirituales que vamos a encontrar y principios espirituales van a ser súper valiosos para aquellos que han decidido y que hemos decidido seguir a Jesús. Hay un comentarista que escribió sobre Juan 13 al 17 y dice: en ninguna otra parte es su discurso tan sencillo y tan profundo a la vez. En ninguna otra parte se nos ha revelado de tal manera el corazón de Dios. Las palabras inmortales que Cristo pronunció en este aposento alto son su más grande autorrevelación en discurso. Entonces, dándote esta introducción al capítulo 13, vamos a leer qué dice. Juan 13, versículo del 1 en adelante. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Señor, te doy gracias, Padre, por lo que el día de hoy has de hablarnos. Gracias, Padre, porque nos permites escuchar tus palabras y poder conocer lo más profundo de tu corazón mostrado en esta porción de la palabra, algo que tú viviste con aquellos hombres tan comunes, Señor, y tan imperfectos, y que tú los amaste hasta el fin. Padre, gracias por amarnos también a nosotros, incluso el día de hoy, Señor, y poder revelarnos, al igual que lo hiciste con Pedro, con Juan, con Mateo. Hoy puedes revelarte a nosotros también a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, trae tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos y en mí, Señor, para poder conectarnos con tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Pues como pueden ver, y el título lo dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Espero que hayan visto el WhatsApp. Trajeron sus toallas y sus tinas. Vamos a lavar ahorita los pies, ¿no? ¿No nos leyeron? Bueno, no vamos a, ya creí que estaba espantada. No vamos a lavar pies, pero vamos a estudiar sobre el lavamiento de los pies. No tiene nada de malo practicarlo, de hecho en las bodas es muy común y es un momento muy emotivo, así que no se preocupen si no se cortaron las uñas, hoy no lo vamos a hacer. A lo mejor algún día, si Dios quiere, lo podríamos hacer, pero realmente lo que vamos a entender es la verdad espiritual que hay detrás de esto. Y la práctica o no práctica no nos hace ni mejores ni peores que iglesias que sí lo hacen, porque hay iglesias que tienen esta costumbre de lavar los pies de los pastores o de los ministros que son enviados. Entonces, si lo hacen está bien, si no lo hace la iglesia tampoco hay ningún problema. Aquí lo importante es entender qué quiere decirnos Jesús con este acto de amor tan impresionante. Fíjate, empezamos en el momento antes de la fiesta de la Pascua. Como te decía hace ratito, estamos ya muy cerca de el arresto y el Vía Crucis y la cruz y la resurrección. 24 horas más o menos estamos aquí. Y dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál es esa hora? Bueno, pues dejar este mundo, dejar este plano y regresar a donde Él pertenece, que es al Padre. Y dice aquí que este momento Jesús ya lo tenía bastante considerado. Y me encanta porque el versículo 1 pártelo en dos. Jesús sabía que su hora había llegado, pero dice aquí que como había amado a los suyos, y fíjate, dice, había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor lo motiva a tener un tiempo de comunión. Si tú el día de hoy te dijeran, te quedan 24 horas de vida, ¿con quién invertirías esas últimas 24 horas en este mundo? ¿A quiénes buscarías? Buscarías a tu familia, ¿no? Buscarías a los que amas, buscarías a las personas que más te llenan, que más significan para ti. Y esto mismo hizo Jesús. Sus últimas 24 horas decide invertirlas con los que había amado, y dice, y los amó hasta el fin. Este es el motivo, mis hermanos, el amor. Lo que estamos por narrar, que es el lavamiento de pies, tiene un motor y es el amor. Ahora vemos que el amor de Dios no cambia, es inmutable. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se modifica ni un poco. Es un amor inquebrantable y es un amor incansable. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice que los había amado y los amó hasta el fin. Y mira, la esencia de Dios, tú sabes cuál es. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Es amor. Entonces, la esencia de Dios estaba en Jesús y el amor lo movía. Y el amor que Jesús tiene por las personas es un amor general, sí, como Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, pero aquí vemos un amor característico que dice el amor por los suyos. Había amado a los suyos. Y acompáñame ahí a Juan 15:13, porque lo narra más adelante Juan. ¿Cuál es ese amor por los suyos, por sus amigos? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Entonces, no se trata de niveles, no se trata como que Dios ama más a sus discípulos y no ama igual al mundo, porque sabemos que el amor de Dios es inmutable. Pero lo que vamos a ver aquí
Es la diferencia de experimentar el amor de Dios de lejos, como el mundo, o de cerca, como los discípulos. Esa es la diferencia de amor que vamos a ver aquí. Ahora, experimentar el amor de Cristo de una forma cercana te va a permitir disfrutar su plenitud. ¿Sí? Esto es una realidad, mis hermanos. Y al final vemos que dice que los amó tanto que los amó hasta el fin. Cuando tú lees esto puedes pensar, bueno, los amó hasta la cruz o hasta dónde es el fin. Algunas traducciones el fin lo cambian como los amó hasta el extremo, hasta lo más que se puede, los amó. Y no se refiere a una medida, sino más bien se refiere que no tiene un límite. Ese amor es el que motiva a Jesús a hacer lo siguiente. Pero fíjate, vamos a ver el contraste del corazón que estamos empezando a modelar y a ilustrar de Jesús con el corazón de uno de sus discípulos que está ahí metido, Judas. Fíjate, versículo 2 dice, y cuando cenaban, algunos estudiosos o teólogos mencionan que era la cena de la Pascua, otros dicen que no nos da más detalles, solo sabemos que estaban cenando y probablemente sí era la cena de la Pascua, la cena que tradicionalmente tenían. Y dice, y estaban cenando y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, el diablo, vemos aquí, que ya había influenciado el corazón de Judas en este momento, y si el corazón de uno de sus discípulos no está con Jesús, pues estaba vulnerable a ser influenciado, como lo vemos aquí, por el diablo. Entonces, de nada sirve, mis hermanos, estar cerca de Jesús físicamente si tu corazón no está cerca de Jesús. Y eso es lo que estaba pasando con Judas. El corazón de Judas no estaba cercano a Jesús. Y esta es una triste realidad, porque bien lo decía el profeta Isaías: porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué trágico es estar cerca de Jesús y que tu corazón esté lejos de Jesús. ¿Por qué? Porque eres vulnerable a que el enemigo inyecte ideas que te alejen de tu Señor. Entonces, esto es lo que estaba pasando con el corazón de Judas. Ahora, ¿cuáles eran los motivos que Judas tenía? Porque vemos más adelante que vendió a Jesús por ¿cuántas monedas? 30 monedas. ¿Tú crees que Judas necesitaba 30 monedas? Judas ordeñaba las finanzas de Jesús y los discípulos. Estaba acostumbrado a sacar ahí su mochada. Entonces, creo que Jesús le era más útil a Judas, siendo todavía Jesús en su ministerio, que entregarlo, porque 30 monedas sin problema las pudo haber conseguido con más años de ministerio. Pero Judas no buscaba dinero, mi hermano. Judas había sido influenciado, y lo vamos a ver más adelante la próxima semana, por lo que había en el corazón de Judas. ¿Te acuerdas que Jesús unos capítulos antes les hace ver que él ha de morir y que la gente empieza a desilusionarse y dice, ¿cómo? Si tú eres el Hijo del Hombre, ¿cómo que vas a morir si la Biblia dice que no ha de morir? Entonces la gente buscaba un Mesías político y buscaban poder y gloria. Y seguramente Judas lo que no buscaba era solo dinero, sino también poder y gloria. Entonces, ¿cómo podía sacarle más provecho a Jesús sabiendo que, pues bueno, si ya te vas a morir, pues entonces, ¿qué provecho más te puedo sacar? Y el diablo inyecta en su corazón el entregarle. Ahora, ¿dónde podía recuperar esos sueños de gloria y fama Judas? Pues con los fariseos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a entregar a Jesús? A este grupo. Pero versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús no es que no lo supiera, era importante recordar su propósito en esta tierra. ¿Para qué? Para continuar su camino. Jesús sabía lo que iba a pasar, la traición, pero también Jesús sabía de dónde había salido y a dónde iba. Y fíjate, la traición de un amigo, mis hermanos, la desilusión de un familiar, la frustración por la pérdida de alguien que amas mucho, puede cambiar, sin lugar a dudas, puede cambiar nuestro andar. Alguien puede andar muy bien y cuando alguien pierde a una persona que ama mucho, que es parte de ella, te das cuenta cómo cambia su semblante y cómo cambia todo. Y las cosas que tenía Jesús en sus manos venían de Dios. Jesús sabía que Judas había de entregarlo. Y ahora
vemos este contraste, fíjate, el corazón de Judas, por un lado, confía en las condiciones y en las circunstancias del momento. Mientras Jesús recibía todo el hosana, estaba con Jesús. Cuando Jesús dice, he de morir, su andar cambia. Sin embargo, el corazón de Jesús sabe el propósito de Dios en su vida y confía y descansa en ese propósito. ¿Qué es lo que estamos viendo? Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios, y su propósito es regresar a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver cómo este contexto empieza a ayudarnos a entender por qué ha de tomar las siguientes acciones. Fíjate, versículo 4, se levanta de la cena. Jesús se levanta de la cena y quita su manto y toma una toalla y se la ciñe, se la amarra. Me encanta aquí porque parece que Juan tiene tan claro cada detalle que para él fue un momento inolvidable. Fíjate, describe con singular alegría cada acción que hace Jesús. Se levanta, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Este detalle en cada acción nos demuestra que Juan quedó fascinado y sorprendido por lo que estaba viendo. Ahora tú puedes preguntar, ¿qué de extraño tiene ver a un hombre lavarle los pies a sus discípulos? Hay que ver el contexto social y cultural. Los caminos de ese entonces son muy distintos a los caminos de hoy. ¿Alguien aquí trae guaraches y trae sus pies empolvados? Creo que nadie, ¿no? Pero si tú te vas a un pueblito y alguien que camina con guaraches y vas a ver cómo están sus pies, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi abuelito, que él usaba muchos guaraches, ¿no? Y cuando veía sus pies eran unos pies muy ya cayudos y de la tierra, ¿no? Que la tierra les va generando ahí pues un grosor en la piel. Pero ahora, imagínate los pies de los discípulos empolvados, llenos de impurezas, sucios. Y este era el común denominador de todos los caminantes de esa época. Por lo tanto, un acto de hospitalidad en esa época era que se lavara los pies de quien llegaba a tu casa. ¿Y quién hacía esa chamba, ese trabajo tan poco digno? Lo hacía el peor de los esclavos. Ni siquiera los judíos hacían eso, lo hacían los esclavos gentiles. Y eran los de menor rango porque era una actividad poco digna. Entonces Jesús hizo algo que debió haber parecido una locura para sus discípulos, porque comenzó a hacer el trabajo más vil que debía hacer el siervo más bajo de la casa. Piensa en el trabajo más vil que te puedas imaginar. Algo relacionado quizás con basura, con alcantarillas, con drenaje. Piensa en el trabajo más vil. Ese trabajo lo hizo Jesús por amor, movido por amor. Ahora el rey de los judíos, el Dios de la tierra, el creador de todo, el Mesías esperado, haciendo el trabajo más vil para un sirviente. ¿Por qué hacía Jesús esto? ¿Por qué Jesús se atrevía a hacer esto? Imagínate el shock de los discípulos. Incluso Lucas nos da más detalles de qué es lo que estaba pasando en este momento, porque Juan no describe todo, y ahorita vamos a ver por qué no describe todo. Porque fíjate qué pasaba en Lucas 22, 24. Acompáñame para allá, Lucas 22, 24. Nos da un poquito más de detalle de la escena. ¿Cómo estaban estos discípulos antes de que Jesús empezara a hacer esto? Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Wow! Se estaban peleando para ver quién de ellos iba a ser el mero mero en el reino, el mero mero en el ministerio. Estaban buscando esa posición de gloria y de reconocimiento. Sí, Jesús se levanta, no dice nada y va a darles una lección a esos deseos egoístas de gloria y honra, rompiendo el momento y tomando una toalla y una tina. Era absolutamente inconcebible que un maestro lavara los pies de sus discípulos. Pero mira bien, fíjate, versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo, en una tina, y comenzó a lavar los pies ¿de quiénes? ¿Y quiénes estaban ahí? Los 12. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quién más estaba ahí? Estaba Judas. Le lavó los pies a Judas.
¿Te das cuenta? Jesús sabía que lo iba a entregar y aún así decidió lavarle los pies a Judas. ¿Y qué vemos aquí? Que las palabras de Jesús, mi hermano, no son teoría. Jesús las puso en práctica. En Mateo 5, 43 al 48, no vayas allá, si me pueden ayudar a ponerlo ahí en las pantallas. Jesús diciéndole a sus discípulos, dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que dice la gente, pero yo te digo, ama a tu enemigo y bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Jesús pone en práctica esto: amar a sus enemigos, amar a Judas, lavar sus pies. Y a veces nos cuesta trabajo esto, ¿no? Porque, y en lo personal te puedo ser sincero, a mí también. Hay personas que no son muy de mi agrado por algunas situaciones y Jesús me dice: ¿acaso yo no pude haber hecho lo mismo quitando a Judas del medio y solo amar a los que me amaban? Entonces es una palabra difícil, mi hermano. Amar a tus enemigos no es fácil. Y al que diga aquí que es fácil, en verdad, pero no es fácil amar a tus enemigos. Pero el Señor nos lleva a eso y nos pone el ejemplo, amando a Judas y lavándole los pies. Jesús sabía que esta acción hablaría más que 1000 palabras. Y para enseñarnos la necesidad de ser humildes, mi hermano, y de no estar buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento de los discípulos y un lugar, hace esto: se quita su manto, toma una toalla, toma agua y empieza a atender una necesidad de los discípulos. Pero mira quién aparece ahora. Versículo 6. Vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Viene Pedro con P de prudente, ¿verdad? Aquel Pedro tan explosivo y tan poco sabio y que se aventaba a decir los siempre o los nunca, ¿no? ¿Cuántos somos a veces como Pedro, no? Que empezamos, que luego nos aceleramos y no pensamos lo que está pasando. Fíjate, Jesús empezó a lavar los pies. No sabemos cuántos habían pasado antes que él. Quizás todos estaban en shock, pero Pedro, cuando le toca su turno, empieza con una actitud que muchas veces tú y yo tenemos. Cuestiona a Jesús: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios de lo que Él está haciendo en nuestra vida? ¿Tú me vas a enseñar de esta forma, Dios? ¿Tú quieres esto para mí? Esta es la actitud de Pedro, cuestionando a Jesús: ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde: lo que yo hago ahorita tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y Pedro le volvió a decir: no me lavarás los pies jamás. ¿Te das cuenta? Ahora ya pasó de interrogarlo a darle una instrucción, un mandamiento, diciéndole: tú no vas a hacer esto, poniéndole un límite. Y Jesús le vuelve a responder: si no te lavaré, no tendrías parte conmigo. Y entonces nuevamente Pedro el prudente, Simón Pedro: Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora ya le dice qué tiene que hacer Jesús. Me encanta porque Jesús amaba a este Pedro tan torpe y tan necio. Y lo amó hasta el fin. Y a este Pedro de los jamases y de los nuncas, que de un versículo al otro cambiaba de parecer y de ánimo, Jesús también amó al extremo. Y me encanta porque Jesús ocupa esta imprudencia de Pedro para darnos una gran lección. Versículo 10. Dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces Jesús va a corregir a Pedro
mostrándole en una verdad que es tan aplicable para ti y para mí, que es la limpieza espiritual. No pierdas todavía lo que estamos viendo en el corazón de Jesús, la humildad y el servicio. Vamos a ver aquí algo que nos enseña el Señor, la limpieza espiritual. ¿Por qué? Hay mucha gente que dice, Jesús te ama tal como eres. Y eso es una verdad. ¿Si has escuchado eso? ¿Has visto a lo mejor en internet que dice, ven como eres, Dios te ama tal como eres? Y eso es verdad. Pero Dios te ama al extremo para no dejarte como eres, para cambiarte, para limpiarte. Y Jesús nos amó tanto que nos limpió. Ahora Jesús va a mostrarle a Pedro esto. Hay dos tipos de limpieza. Una profunda y una superficial. ¿Cómo saber cuál es la adecuada? Pues bueno, se huele o se percibe cuando necesitas hacer una limpieza profunda en tu casa, ¿verdad? O se percibe en una mascota, o se percibe en un auto cuando tienes que hacer una limpieza completa, ¿verdad? Cuando solamente tienes que limpiar. Entonces, lo que Jesús va a poner aquí como ejemplo es de dos tipos de purificación en los hombres. Y lo vamos a ver de esta forma. Aunque la palabra es un sinónimo, vamos a ver una parte que es lavar y otra parte que es limpiar. Una limpieza inicial profunda, que es lavar. Una limpieza superficial no profunda, que es limpiar. La limpieza profunda, que es lavar, pues nos habla de un cambio radical, de un estado de putrefacción o de suciedad a un estado completamente limpio. Y eso es lo que sucede, mi hermano, cuando tú aceptas a Cristo y eres justificado de tus pecados. Acompáñame a Tito 3, 4 y 5, lo voy a leer yo en una traducción nueva viviente, pero eso es lo que sucede. La justificación de tu pecado te lava por completo, te limpia y quita toda esa mugre, esa muerte que había en ti. Tito 3, 4 al 5, lo voy a leer en la traducción nueva traducción viviente, que me gustó cómo lo describe. Ahí sígueme en tu Biblia. Dice, sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, este es el lavamiento completo, el lavamiento de la regeneración, pasando de muerte a vida. Ahora, ¿eso tienes que hacerlo cada vez que pecas? ¿Cada vez que fallas? No, porque Cristo murió una sola vez por tus pecados y por mis pecados, y una sola vez somos lavados. Pero ¿qué pasa con lo que está diciendo aquí Jesús? El que está lavado no necesita lavarse más que los pies. Continúa diciendo Jesús, necesariamente debes limpiar lo que te ensucias, la limpieza superficial y constante. Y para eso, mis hermanos, no necesitamos volver a lavarnos, simplemente limpiar superficialmente nuestros pies. ¿Y qué quiere decir esto espiritualmente? Fíjate, nuestros pies, mi hermano, caminan aún por este mundo y somos susceptibles a pecar. Sí, déjame decirte que todos pecamos, incluso yo peco. Por eso Jesús dice, necesitas limpiarte. ¿Y cómo me voy a limpiar? ¿Cómo voy a limpiarme de ese corazón que todavía peca, de esa mente que todavía peca? Acompáñame a 1 de Juan 1:9. Alguien que me ayude con 1 de Juan 1:9 y alguien más con Efesios 5, 25, 26, porque aquí vamos a ver la forma de limpiar nuestro camino. 1 de Juan 1:9 y Efesios 5, 25 y 26. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro andar en este mundo? Que todavía peca, que todavía se ensucia, que todavía se le impregnan partículas de suciedad en los pies. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Pepe, ¿me ayudas? Sí, yo agarré Efesios. Bueno, tú me ayudas que en Efesios. ¿Quién tiene allá? ¿Hugo? Ajá. Ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? En la oración, en la confesión, Él te limpia de toda maldad. Pero es necesario la oración y la confesión.
Pero no solo eso, también en Efesios 5:25 nos da otro ingrediente de limpieza. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el lavamiento del agua por la palabra. Así nos pone el ejemplo, amad a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y como la ha purificado por el lavamiento de la palabra. Entonces, la oración y la palabra, mi hermano, créeme que es el jabón y es el zacate espiritual que necesitamos para limpiarnos ese cochambre que se nos va pegando en este mundo. Ahora, tú puedes decir, no, pero es que yo no peco. Híjole, ahí en 1 de Juan 1, un versículo antes, fíjate que nos dice, 1 de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no peca, pues dice no necesito ir a la oración y tampoco venir a la palabra porque no hay pecado. Pero aquí dice la palabra muy clara, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Esto es lo que está diciendo en Juan 13. Dice, todo el que está limpio no necesita solo más que lavarse los pies. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, mi hermano. Estar lavando constantemente nuestros pecados en Cristo. No significa que eso es un derecho a pecar. No, porque hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Pecar es tropezarte. Pecar es, no me fijé, ya me caí, ya me ensucié. Jesús, arrepentido, vengo y lávame. Perdona mis pecados. Alguien que practique el pecado ya no tiene más que una conciencia cauterizada y vive para el pecado. Y alguien que no ha sido lavado, pues vive este tipo de vida. Entonces, para el creyente que peca, esta es una verdad espiritual muy importante. Ven a mí para que te lave estos pies. Ahora, Jesús es muy claro en esta última parte del versículo. Dice, ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Y a quién crees que se refería? A Judas, ¿verdad? Dice, porque sabía, versículo 11, sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús sabía la condición de Judas. A pesar de que Judas estuvo con Jesús, a pesar de que Judas también recibió el lavamiento de pies, él estaba sucio. Por eso Jesús lo dice muy claro, su corazón estuvo rendido a este mundo. Ahora, Jesús no tiene compañerismo ni conexión profunda con los que no han sido lavados por él. Y vamos a ver cómo Jesús despide a Judas más adelante y lo aparta, le dice, haz lo tuyo. Se queda con los que verdaderamente son sus discípulos. Versículo 12. De Judas vamos a hablar más la próxima semana y vamos a entender un poquito más porque 3 años Judas caminó con Jesús y a veces podemos decir, no, es que Judas fue víctima del plan. Pero no fue así. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y venir a Cristo. Más bien, el plan soberano de Dios usó las decisiones de Judas para su propósito, pero Judas, al igual que todos, tuvo la oportunidad. Pero la próxima semana o el próximo estudio lo estaremos viendo. Así que, versículo 12, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, nuevamente se puso otra vez su ropa, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Imagínate la escena. ¿Qué habría? ¿Silencio? Quizás todo incómodo. ¿Murmullos? ¿Qué pasó? No sé. Pues, ¿qué le dijo? ¿Qué onda? ¿No? ¿Confusión quizás? ¿Llanto de los discípulos? No nos lo dice. Simplemente vemos a un Jesús que viene y les pregunta, ¿entienden lo que acabo de hacer? Jesús no iba a dejar a interpretación personal de los discípulos lo que había sucedido con el lavamiento de pies. Así que les va a dar una lección y les va a revelar lo que tú y yo también necesitamos entender el día de hoy. Versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deberían lavar los pies los unos a los otros. Y aquí es una condicionante, si tú dices que yo soy tu Dios, tu maestro, tu señor, y he hecho esto, tú también deberías de hacer lo mismo.
¿Significa literal lavar los pies de todos nosotros? No necesariamente. Hay iglesias, como te repito, que lo hacen y no hay nada de malo, pero actualmente no tiene mucha relevancia. Si hoy lavan mis pies, pues hoy me bañé, entonces no van a encontrar nada de suciedad. No tiene ninguna relevancia, pero para ese entonces era muy relevante el poder lavar los pies y humillarse y servir así a alguien más. Entonces, la escena va más allá del acto de lavamiento. La escena va, ¿qué sucede en el corazón? Porque te digo, ya no es común ver pies sucios, ver pies imperfectos, pero ¿qué tal de las suciedades, imperfecciones y debilidades de nuestros hermanos? ¿Qué pasa cuando ves que alguien está cayendo, que alguien viene sucio de pecado? ¿El dedo acusador lo acusa o la mano limpiadora lo lava, le lava los pies? Tienes la oportunidad o de criticarlo, tienes la oportunidad de tomar el agua, tomar la toalla y venir y lavarlo. Esto es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Porque criticar y despreciar al sucio es la forma del mundo. El estilo de Jesús es muy diferente. Él no dice nada, toma la toalla y comienza a lavar la mancha. ¿Cuál es el motivo de Jesús? Lo vimos al principio, el amor hasta el extremo. Y la actitud que vemos de Jesús es la humildad. Entonces, para quitarse el manto y hacer lo que tenía que hacer. Versículo 16 les dice, de cierto os digo, esto es muy verdadero, lo que les he de decir es la gran verdad. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No se trata del lugar que ocupamos, mis hermanos, no se trata del título que tengamos, no se trata de nosotros, se trata del correcto entendimiento de nuestro Señor. Si vemos aquí, Jesús, siendo Dios y Señor, siendo mayor a nosotros, se despojó de su gloria por salvarnos y limpiarnos. Esto está en Filipenses 2:7. Ahí lo vemos, que no escatimó ser igual a Dios. Ahora, qué trágico error sería, mis hermanos, creernos superiores a nuestro Señor para no venir y servir a nuestros hermanos. Que nuestro orgullo, o el qué dirán, o lo que ponle el nombre que quieras, impida ayudar y servirle a nuestros hermanos. Hay una historia en Marcos 10, los hijos del trueno. ¿Se acuerdan quiénes eran? Jacobo y el autor de este libro, Juan. Los Boanerges le llamaban, ¿no? Estos amigos, estos dos hermanitos andaban ahí revoloteando a los demás discípulos. No lo voy a leer por tiempo, ahí si quieres leerlo en tu casa, pero voy a leer únicamente del versículo 42 al 45, porque estaban pidiéndole a Jesús que ellos querían sentarse al lado de Jesús, querían tener el lugar VIP al lado de Jesús, ¿no? Entonces eso empezó a generar en los discípulos conflicto, pero Jesús, dice, más Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas su potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¡Qué lección! Juan, el que está escribiendo este libro, quería un lugar de gloria. Y tristemente, mis hermanos, ahorita leíamos la palabra siervo, pero tristemente en nuestro contexto cultural, en nuestra época, la palabra siervo ha tenido una connotación de honor, ¿verdad? Ahí viene el siervo de Dios, o miren al siervo del Señor, o el siervo de Cristo. ¿Y qué significa esto? Pues que hay que darle honor, ¿verdad? Y hay que tratarlo con una diferencia respecto a los demás. Pero ¿sabes qué significa la palabra siervo? Literal es sirviente, literal es eso, sirviente. Y Jesús les dice eso, el que quiera hacerse mayor, tiene que hacerse menor. Nada más errado que creer que por ser siervo de Dios merecemos más que los demás. Eso es un error y eso es trágico. Por eso Jesús corrige a Juan y a Jacobo con esta enseñanza. Ahora, Jesús concluye,
este mensaje diciéndole, versículo 17, si sabes estas cosas, bienaventurados seráis si las ¿qué? El conocimiento no nos hace bienaventurados. La dicha, la bienaventuranza se da cuando aplicamos lo que sabemos, no cuando solo sabemos. Y aquí Jesús es muy claro, le dice, si tú entiendes esta necesidad de no creerte superior, de ser humilde, de servir a los demás, ¿lo entiendes? Está bien, pero la bienaventuranza viene cuando la practicas, cuando lo haces. Y esto es lo que Jesús claramente les dice a sus discípulos. Pero aquí versículo 17 también vamos a entender que la bienaventuranza, la plenitud, viene al vivir la palabra de Dios. Y esa es una realidad. Tú y yo podemos conocer mucho de la Biblia, conocer incluso de memoria, pero si no vivimos, no vamos a disfrutar esta plenitud, mis hermanos. Entonces, aunque esto parece ser un mensaje también para servidores de la iglesia, aplica para todos, porque tú sirves en tu casa, tú sirves a tus hijos, sirves a tu esposa, a tu esposo, y este mensaje no es para servidores de la iglesia, es para todos nosotros, porque puedes hoy estar sirviendo al Señor en tu hogar, en tu trabajo o incluso aquí en la iglesia con una actitud incorrecta. Servir unos a otros en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es de gran gozo, debe de ser de algo de gran gozo. ¿Y qué es el gozo? A diferencia de la alegría está basada en el momento, el gozo está basado en el entendimiento de la fuente de nuestro gozo, que es el Señor. Porque si tu gozo de servir a tu familia, a tus hijos, en la iglesia, depende del reconocimiento y agradecimiento, déjame decirte que el gozo se te va a ir así, porque los hijos son bien malagradecidos, ¿verdad? Somos muy malagradecidos. Entonces, nuestro gozo no viene de lo que recibimos, nuestro gozo viene del llamado que tenemos. Y esto es lo que vamos a ver, o sea, para los que han servido al Señor con sus hijos, como repito, o en la iglesia, tenemos la dicha de ser testigos en primera fila de la obra de regeneración de Cristo. Y eso es algo de gran gozo. Cuando vemos cómo el Señor está transformando vidas, nos animamos, mis hermanos. Cuando vemos cómo el Señor está edificando a cada uno de ustedes, anima nuestros corazones. Sí, aunque hay momentos donde nos desanima, no sé, X cosa o algún tema que tratar con la iglesia o algo de esas cosas que son necesarias en la iglesia y que dices, ay, esto está incómodo, me incomoda, me lastima. Nada de eso quita el gozo de ver la obra de Cristo en ustedes. Lo mismo sucede en las familias, mis hermanos. Entonces el cansancio, la decepción y las quejas que podemos tener se resuelven respondiendo a esta pregunta: ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Incluso servir a tus hijos es un servicio a Dios. El servicio al estilo de Jesús que estamos viendo aquí tiene dos ingredientes: la humildad de despojarse de su manto y el entendimiento de saber que Cristo, nuestro Señor, es mayor y que como alguien mayor nos puso el ejemplo. Cuando tú te niegas a hacer esto, indirectamente estás diciendo: yo soy mayor que tú, Jesús, porque si tú lo hiciste, pues está bien, pero yo no lo voy a hacer. Y esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: ni el enviado es mayor que el que le envió, el siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús tuvo esa humildad de despojarse y servir de esta manera, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo, mis hermanos? Ese servicio que Dios te ha dado, sea reconocido o no sea reconocido, te lo dio el Señor, hazlo como para Él. Y esto no lo entendió Judas. Ya voy a acabar con los últimos versículos. No voy a ahondar mucho en estos últimos porque lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero Jesús dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Judas escuchó este mensaje, Judas no cambió de decisión, y esto queda muy claro más adelante. Jesús ya sabía la decisión que había tomado Judas en su corazón, y aunque Judas tenía las enseñanzas directas de la fuente, que era el maestro, que era Jesús, aún así en su corazón él ya había decidido.
Entonces, mis hermanos, cuando alguien ya decidió en su corazón, ni el mismo Jesús puede cambiar esa decisión. Por eso Jesús anuncia la deslealtad que vendría. Fíjate, les dice, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿Qué es esto? El calcañal no es una palabra muy común, ¿verdad? Pero es el talón. Y era una tradición judía que comían todos juntos, comían obviamente a nivel de piso, y una acción traidora era levantar el pie y pues tirarte la comida, ¿no? Entonces era una forma de expresar la deslealtad de alguien en quien tú estás confiando y que tiene cerca de ti y que levanta el calcañal, levanta el talón para hacerte daño. Esto es lo que describe Jesús y dice, eso ya está escrito, versículo 19, desde ahora lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que soy yo. Y ese es el motivo de Jesús de anticipar lo que habría de hacer Judas. El motivo era no acusar a Judas, porque él ya estaba acusado. El motivo era que cuando sucediera esta traición, la fe de sus discípulos aumentara, para que cuando suceda, crean que yo soy. Todo estuvo bajo su control, incluso esta traición. Y acaba de esta forma. De cierto os digo nuevamente, muy verdadero, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto está padre porque la traición de Judas no acabaría y no detendría la buena noticia. Judas quizás pensó, pues bueno, encerrando a Jesús esto se acabó. No fue así. Jesús les está diciendo, hay esperanza, porque yo los voy a enviar. Y el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Pero antes de enviarlos, mis hermanos, antes de Mateo 28, era importante que ellos recibieran esta enseñanza. Ninguno se crea mayor que su Señor. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en Hechos y lo podemos ver en las demás cartas. Los apóstoles entendieron muy bien este mensaje, incluso estuvieron dispuestos a dar su vida. Incluso Pedro pidió no ser crucificado como su Señor, porque entendió el mensaje. Ninguno es mayor que su Señor. Déjame cerrar con este último pasaje que vimos hace ratito en Marcos 10:42. Acompáñame. Porque nos va a ayudar a entender esto que acabamos de ver, este atributo del Señor que es el Rey humilde, el Rey que sirve, el Rey que ama incondicional, el Rey que ama hasta el extremo. Marcos 10:42, como te decía, Jacobo y Juan buscando un lugar de gloria respecto al resto de los discípulos. Jesús les dice, versículo 42, llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Este es el modelo del mundo. El modelo del mundo es una pirámide, es un modelo piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cúspide de la pirámide está la grandeza. Y se trata de cuántos están debajo de ti sirviéndote. Por eso dice muy claramente Marcos 10:42, los gobernantes se enseñorean de las naciones y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero el modelo de Jesús es al revés. La pirámide se invierte y es un triángulo ahora. El modelo de Jesús es opuesto, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La grandeza espiritual, la grandeza en el modelo de Jesús no está en la punta superior, está en la punta inferior. Entre más tú puedas bendecir a otros y servirles, mayor serás en el reino de los cielos. Este es el mensaje que Jesús le deja a sus discípulos. Este es el mensaje que tú y yo hoy podemos escuchar nuevamente.
que podemos amar sirviendo, amar sin reproche, y como dice la palabra, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, lo hagas, ¿cómo dice? Para el Señor. Esa es la invitación, mis hermanos. Últimos momentos antes de la cruz, Jesús está dando sus mensajes más íntimos a sus discípulos. Y si tú hoy eres un discípulo de Cristo, creo que vas a entender muy bien esta enseñanza. Entonces vamos a ponernos de pie.